Bienvenidos a Life on Mars, podcast de innovación, tecnología y emprendimiento de Mars Based. Hoy contamos con dos invitados especiales. Nos conocemos hace tiempo con varios, con Marc Antonio Macià, CEO y co-founder de Novicap, que no nos conocimos, si no he errado, en un evento de la Pompeu, ¿no? En el que una mesa redonda de emprendimiento que yo moderé en el año 2014, que empezábamos Mars Based. Y supongo que por entonces debíamos ser de las startups menos relevantes y nos dijeron, bueno, tú vas a moderar, vais a hablar con tres o cuatro personas que tienen startup, y Víctor Orcasitas, que nos conocemos de Startup Line, están en el equipo de Startup Line, así que ya nos ha ayudado haciendo de co-host en un par de episodios también de los eventos que hacemos para emprendedores. Buenos días a los dos, bienvenidos al show, ¿cómo estáis? Muy bien, buenos días. Muchas gracias por invitarme. Muy buenos días, con muchas ganas de aprender a saber más de Novicap y nada, con mucha ilusión. Sí, de hecho es el primer episodio que vamos a dedicar a una fintech, si no voy errado. O sea, ya llevamos aquí en Life on Mars, llevamos ahora mismo grabados unos 20 episodios en cada idioma. Tenemos los dos feed, para quien no lo sepa, tenemos el feed en castellano, tenemos el feed en inglés. Y realmente no habíamos hecho nada de fintech, así que Marc, cuéntanos un poco qué es lo que hace Novicap, porque yo sé que empezasteis con el tema de factoring, pero hay gente que quizás nos sigue y han pasado muchos años ya desde que os fundasteis y tenéis más producto y más servicios que estáis ofreciendo. Claro, por supuesto. Nosotros, bueno, como dices, hace unos años ya empezamos en 2014. Empezamos desde Inglaterra, ¿no? Con la base ahí de la aceleradora de Barclays Texas Accelerator, y lanzamos inicialmente puramente como una fintech de financiación de facturas o de factoring, ¿no? Esto fue como empezamos. Poco a poco, a lo largo del tiempo, hemos ido evolucionando dentro del mundo de la financiación o la optimización del circulante de las empresas, del working capital, ¿no? ¿Qué nos ha llevado eso? Pues de las empresas que empezamos de pymes y factoring, que era lo que hacíamos en ese momento, hemos pasado a cualquier tipo de empresa, pymes pero también corporates, y luego a nivel de producto hemos pasado de solo factoring a otros productos como por ejemplo serían el confirming, el dynamic discounting, financiación de contratos, es decir, todos los productos que engloban la optimización extra de la financiación de circulante para las empresas. También a nivel países, pues a España y ahora también Holanda e Inglaterra, es decir, varios países. Y bueno, básicamente esta es la evolución. Y bueno, primero sería preguntar cómo os vino la idea, pero sobre todo, ¿cómo la desarrollasteis, ¿no? Porque una de las cosas que tienen las fintech es la complejidad a nivel de regulaciones, ¿no? Que llega un momento en el que, bueno, ya desde el principio pues tienes que ganarte el trust, la confianza de los usuarios, porque te van a dar tu dinero, básicamente, y eso no estamos hablando de una app de hacer fotos, no estamos hablando de una app de chat, ni tan siquiera, sino que tienes que tener un equipo técnico que conozca mucho mucho tema de regulación. Nosotros hemos trabajado bastante con fintech y conocemos el espacio, pero sabemos que ganarse la confianza de los usuarios, y sobre todo en vuestro caso, que vais a empresas, pues todavía más, ¿no? Que una empresa te dé no es personal finance, sino que es una aplicación que las empresas tienen que utilizar para hacer sus cobros. Entonces estamos hablando de serious business, ¿no? ¿Qué consideraciones técnicas habéis tenido ahí y cómo habéis construido el producto? A ver, inicialmente nos ayudó mucho empezar con la ayuda de Barclays y de Techstars y también de nuestros inversores iniciales, porque como dices, al principio ganarte la confianza es difícil. Eres un equipo pequeño, con poco nombre, poca marca. Entonces ahí lo que hicimos es lo bueno del B2B, eso sí, es que al final va de personas, ¿no? Sobre todo al principio, pues personalmente vas a vender tú mismo, ¿no? Como fundador. Y empiezas con Friends and Family, es decir, los primeros clientes son amigos, son familiares, y también por el lado inversor, ¿no? Porque nosotros al final lo que hacemos es, por un lado, conectamos el lado del capital, tenemos fondos de inversión que nos proporcionan el capital para luego financiar a nuestros clientes, que son las pymes y las corporate, ¿no? Entonces, los dos lados al inicio eran Friends and Family, ¿no? Poco a poco fue evolucionando y nos fuimos centrando en crear una marca, ¿no? Y crear un producto al final que aportara mucho valor y conseguir esto. Es verdad que desde el primer día también pues hemos tenido la ayuda, como decía, de grandes marcas como la marca de Barclays o la marca de los inversores que nos ha ayudado.
También a nivel regulación hemos tenido que hacer muchos esfuerzos desde el primer día y inversión, ¿no? Siempre que cuento la historia de Novicap, siempre lo digo, claro, nos hubiese costado empezar sin levantar nada de capital, pero es imposible. Es decir, empezar una fintech sin levantar capital es complicado porque solo con gastos legales y regulatorios del primer año, primeros 2 años, pues para pagarlos necesitas mucho dinero, ¿no? Entonces es como un must el levantar rondas, ¿no? Al menos para empezar. Antes de que vayamos al tema rondas, y ahí es donde Víctor me va a echar un cable, quería preguntaros una cosa a los dos, porque vimos en el año 2014, 2015, 2013, vimos un gran boom de fintech en Barcelona, ¿no? Y vimos empresas pues como la vuestra, como Verse. Cantox venía de un poquito antes, pero ganaron notoriedad por esos años. Pues sí que es verdad que hay una cosa en particular que tenéis en común, que es que ninguna tiene los headquarters en Barcelona. Bueno, no está registrada en Barcelona, ¿no? O sea, la mayoría estabais en Londres por el marco regulatorio mucho más favorable, seguramente, o en Estados Unidos, ¿no? Como en el caso de Verse, que dijeron, no, nosotros claramente vamos a ir a Estados Unidos a levantar capital, entonces nos conviene estar pues, en la típica Delaware, ¿no? En ese sentido, pues podéis darnos los dos, que conocéis el tema, más detalle de por qué en Londres, qué ventajas más allá de marco regulatorio os da y si eso luego da problemas a la larga. La segunda parte es muy interesante como pregunta. A ver, la primera parte es marco regulatorio, claramente están más avanzados en Londres y al final tener certidumbre es importante en eso y Inglaterra, pues al ser más avanzados, pues es básicamente más fácil saber a qué atenderte, a qué regulación tienes que cumplir, etc. También hay una parte de imagen, ¿no? Es decir, el centro financiero europeo es ahí y como decíamos antes, la imagen es importante en nuestro caso. Y no solo tenemos clientes en España, tenemos clientes en varios países y también tenemos como cliente al inversor que nos aporta capital. Entonces es más fácil si tú vas a un fondo de inversión de Luxemburgo a levantar capital, decir, oye, yo soy una empresa inglesa con base en Londres, que soy una empresa, aunque está muy bien, pero con base en Barcelona o en Madrid, ¿no? Entonces yo creo que regulación es uno, imagen es otro y para nosotros también la escalabilidad a nivel europeo, ¿no? Poder ir a otros países y tener una central que está en el centro financiero de Europa y ir abriendo distintos países como hemos hecho nos lo ha facilitado. Eso ha sido como lo hemos visto desde nuestro lado. Y quizá por último también el tema de levantar capital. Igual que Verses, como decías, estuvo en Estados Unidos, para nosotros el estar basados ahí nos ha dado acceso a un pool de VCs que de otra forma creo que hubiese sido complicado. Víctor, en tu caso, porque tu pool de contactos en Londres, donde tienes muchas operaciones, tienes empresas en Londres, todo eso, y cuando me has presentado VCs en Londres, siempre han sido de altísimo nivel. ¿Cómo lo ves tú esto? Pues yo iba a recalcar aquí 4 puntos y Mark las ha pegado todas, uno por uno. La imagen es súper importante. Si quieres levantar capital, no solo para clientes, que ya tienes suficientes obstáculos para llegar a convencerles que apuesten en ti. Yo como lancé mi primera empresa haciendo M&A con solo un socio compitiendo con los bancos de inversión en Londres, pero ¿quién se iba a fiar de nosotros? Pero si encima de eso estábamos en Barcelona, era un reto adicional. Entonces, pues estar en Londres da credibilidad tanto a clientes como a inversores. Y la otra parte es, si realmente, lo que he visto últimamente, si realmente quieres levantar capital en Estados Unidos, hay unos desafíos importantes en cuanto a propiedad intelectual que te pone el gobierno de España que le causa más difícil a un inversor americano sacar el rendimiento que necesita para poder apostar en una empresa de startup en España. Aquí el tema de poder demostrar que tienes los contactos y la expertise es casi imprescindible estar en Londres y o Estados Unidos. ¿Y qué tal desde la más profunda ignorancia, que es algo que caracteriza este podcast presentado por un servidor, que es que no tengo ni idea de temas tantos de política ni economía y tal? Por eso he traído hoy a Víctor para que nos ilumine un poco en este aspecto. Pero yo ahora estoy recibiendo de todos los servicios financieros que utilizo online los típicos emails de Brexit is coming, ¿no? En ese sentido, ¿a vosotros os ha afectado? ¿No? ¿Cómo lo estáis viendo? Porque siempre era como
el gran miedo, ¿no? De la inestabilidad, sobre todo también, aparte de marco regulatorio, aquí el problema que teníamos en Barcelona es que también mucha gente decía que la inestabilidad política era un gran problema, pero al final donde hemos visto más inestabilidad política ha sido en Estados Unidos y en UK, ¿no? Es donde se ha materializado. ¿A vosotros os ha afectado o no? ¿O cómo va a afectar el Brexit a esto, a las fintech? En nuestro caso no, es decir, lo que nos ha afectado, o sea, sí que nos ha afectado, pero no en el negocio, ¿no? Nos ha afectado, pues, por ejemplo, a la forma en que contratamos, ¿no? En un sitio o en otro, la movilidad que tiene la gente que está ahí versus la que está aquí, que son pequeños detalles. No es eso que digas, no, es que tengo que cambiar toda mi estructura de mi negocio por esto, ¿no? Nuestra empresa matriz sigue estando ahí y en ese sentido, pues no, en eso no nos ha afectado. Seguimos pudiendo operar. De momento parece que las transferencias SEPA se mantienen, que es algo importante para nosotros. Si no hay, por ejemplo, a nivel de costes sí que tendría un impacto importante. Pero más allá de pequeñas cosas, ¿no? más prácticas, no ha sido un problema para nosotros. A nivel de fundraising, entonces, porque lo has comentado y antes de que entremos un poquito más en producto y en cómo sois como empresa, has mencionado un punto, o sea, al final las fintech, sobre todo en vuestro caso, teníais que financiar pues los cobros, de las empresas que os pasaban sus facturas, ¿no? Empezasteis con el tema de factoring. Para hacer eso necesitas mucho capital. Entonces, para tener ese tipo de capital y mientras no te paguen, tienes que avanzar dinero. Entonces, tienes que un poco de hacer tú de banco, ¿no? O sea, el fundraising que teníais que hacer, al principio teníais un modelo mucho más orientado a ronda tras ronda, versus el modelo que habéis llegado ahora, que es el desde hace un tiempo, que es el de profitability, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿es imprescindible empezar con fundraising cuando tienes un fintech de este tipo? ¿Hay alguna manera de poderlo financiar quizás con financiación más tradicional? Entiendo que no irías a buscar financiación de un banco para luego hacerle el salto al mismo banco, ¿no? O sea, ¿cómo es esto? Es interesante porque una de las empresas más grandes y competidoras nuestras en España, de hecho, empezó así. O sea, empezaron claro que el banco no lo sabía, ¿no? Pero solicitando financiación al banco para ellos hacer de bancos, ¿no? Y financiar a sus clientes. En nuestro caso no fue así. Nosotros siempre separamos bastante lo que es la financiación del equity, del accionariado de la compañía, que han sido VCs inicialmente, y la financiación de las facturas, el capital que usamos nosotros para el día a día del negocio, ¿no? Entonces, el capital del día a día del negocio, como decía antes, empezamos con Friends, Family and Fools y poco a poco fuimos escalando a pequeños inversores que eran inversores profesionales, pero pequeños, family office pequeños, algún high net worth individual, personas que tenían capital para invertir y poco a poco hemos ido creciendo hasta ahora que básicamente nuestro inversor para que usamos el capital para financiar facturas son pues fondos de pensión y aseguradoras a nivel europeo que nos proveen del capital y eso es lo que usamos para financiar. Nunca hemos trabajado con un inversor retail como sí que ha hecho alguna empresa fintech, simplemente por un tema práctico, ¿eh? Y el otro lado, el que yo creo que más me preguntabas, el lado VC o equity, ¿no? El dinero que hemos levantado. Yo creo que ahí sí es 100% necesario en una empresa como la nuestra empezar por ahí. Lo que hemos visto, y prueba de ello es que estamos hoy aquí pues como empresa con beneficios desde ya hace más de 2 años, es que no tienes por qué solo seguir esa trayectoria. Es decir, puedes empezar en el mundo VC y seguimos teniendo VCs como accionistas de la compañía, pero no hemos seguido esa filosofía típica de una ronda cada 12 o 18 meses, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, esto fue una elección nuestra, ¿no? Cuando vimos que podíamos seguir el camino del profitability, que la inversión inicial en tecnología, en regulación, en el setup inicial ya estaba hecho, vimos un camino claro hacia el break-even y a partir de ahí a seguir creciendo sin la necesidad o la obligación de levantar una ronda tras otra. Marc, si puedo preguntarte, un área donde yo he tenido mucha experiencia y ha sido muy buena en Estados Unidos y en el Reino Unido, pero lamentablemente no existe fuertemente aquí en España, es el tema de trade finance. Entonces, yo puedo financiar operaciones para hacer trading internacional fácilmente, y creo que en Estados Unidos, fuera del mercado bancario, el mercado tiene un valor de casi $500 billion,
y en España, en Europa en general, no existe esto. Entonces, yo siempre he visto una oportunidad enorme para que exista fuera de los bancos tradicionales, BBVA, La Caixa y tres otras. Financian todas las operaciones de España para exportar producto a África, Latinoamérica, Estados Unidos. Sin embargo, no hay esa liquidez. Yo he estado siguiendo a Novicap desde hace años porque quería saber si ustedes se lanzarían para financiar este tipo de operaciones, porque realmente la rentabilidad es buenísima. No sé si puedes hablar de este tema. Sí, nosotros sí financiamos Trade Finance, pero es verdad que es, entre comillas, limitado a países de la Unión Europea. Y el motivo es sencillo y es un tema de riesgo. Es decir, nosotros, al final, para nuestras operativas de financiación, tenemos que analizar el riesgo del pagador de las facturas, ¿no?, que nosotros financiamos. Si ese pagador se sitúa en un país donde nosotros no tenemos experiencia analizando riesgo, pues es complicado, ¿no? Si el pagador está, no sé, en Arabia Saudí, pues nosotros no tenemos acceso, no tenemos un modelo de riesgos automático como tenemos para España, para Holanda, ¿no?, para Europa, que nos ayude a realizar esas operaciones, ¿no? Entonces, como decías tú, yo creo que sí hay una oportunidad. Quizás son fondos un poco más especializados que solo hacen eso y hacen single deals, ¿no?, que le llaman un deal por deal, que son muy grandes. Pero en nuestro caso, como también va de volumen, ¿no?, de clientes y de operaciones, estamos más centrados en los países en los que operamos y en que nuestra operativa sea muy ágil y muy automatizada gracias a la tecnología. Entonces, hacemos trade, pero solo dentro de Europa. Y cuando estás analizando el riesgo de que hay pagos ahí, por lo que yo entendía, básicamente es una operación más bien de confirming. O sea, si es con pago o carta de crédito confirmada, aquí yo entiendo que los pagos ya están básicamente garantizados. Ustedes están regarantizando, digamos, de una manera, la transacción. Entonces, no sé si puedes hablar cómo es que se analiza ese riesgo un poco más a fondo para poder entenderlo, porque aquí veo una oportunidad enorme para Novicap y otras empresas que para añadir liquidez a nuestro sistema. Y nosotros básicamente en el producto, tenemos varios productos, ¿no? Pero en el producto de factoring o de confirming lo que hacemos nosotros siempre es analizar el pagador de las facturas, ¿no? Para poner un ejemplo, nosotros tenemos muchas empresas que son proveedores de la administración pública. ¿Qué hacemos ahí? Pues anticipar el cobro de esas facturas que tienen pendientes de cobro por parte del gobierno. El gobierno hace años pagaba extremadamente tarde, a día de hoy es mejor, pero sigue pagando pues a 60, 90, 120 días, ¿no? Entonces, aquí nosotros lo que hacemos es anticipar estos cobros y nosotros, evidentemente, lo que analizamos es el riesgo de impago por parte del gobierno y también todos los riesgos operacionales. Al final, nuestro negocio no solo hay un riesgo crediticio, sino que entramos en riesgos de fraude, ¿no?, en riesgos de disputas comerciales entre el proveedor y su cliente. Es decir, hay mucho más que lo que es puramente crédito. Estoy de acuerdo un poco con lo que yo creo comentabas, que es que el riesgo de crédito en sí, es decir, de default por parte de un gobierno, es muy bajo. O de default por parte de... Nosotros trabajamos con muchos proveedores de grandes empresas, proveedores de Mercadona, de Carrefour, no sé, del Corte Inglés, todo este tipo de empresas que al final el riesgo crediticio es muy bajo, ¿no? Que una de estas empresas haga default a 30 o a 90 días es extremadamente bajo, pero hay todos los otros riesgos que también hay que tener en cuenta a la hora de financiar estas empresas. Ok. Por ejemplo, ayer por la noche creo que dieron el informe, el evento híbrido de comercio, la Cámara de Comercio Británica, España, y estaban hablando otra vez de el nivel de inversión directo del Reino Unido y de Estados Unidos, que va creciendo cada vez más, aunque el tema de COVID pensábamos mucha gente que iba a bajar, realmente ha subido dentro de lo que existe en el COVID. Entonces, es curioso saber si Novicap puede ayudar a emprendedores a desarrollar productos para poder exportar más producto al extranjero, porque aquí es donde nos quedamos mucho atrás, el ecosistema. Aquí podemos vender muchas cosas online, pero al final hay que vender servicios y que siempre hemos necesitado aquí en Barcelona y en Cataluña y en España, es poder tener disponibilidad de acceso a capital. Y no sé si puedes hablar un poco más de las tendencias, no solo de Novicap, en esa dirección. Sí, a ver, nosotros durante el COVID hemos estado operando muchísimo, incluso teniendo en cuenta que han habido los ICOs, ¿no?, que han estado
financiando a todo el tejido empresarial español y que han ayudado a muchas empresas. Aún así, nosotros hemos financiado a muchas empresas. En tema de exportaciones también ayudamos, siempre que estas exportaciones sean dentro de la Unión Europea, es algo que nosotros podemos hacer con facilidad. Trabajamos con muchas empresas que exportan a Inglaterra, que exportan a Francia, que exportan a Holanda, que son quizá los países donde hay más trade entre unos y otros. Y al final nosotros lo que hacemos es ayudar a empresas, muchas de ellas que están en crecimiento. Es decir, ahí está un poco la gracia de Novica y la clave de nuestro negocio, que es que nosotros analizamos el riesgo, como decía antes, del pagador de la factura. Entonces, si nos viene una empresa, una startup que está creciendo mucho y que necesita financiación adicional y que la banca no se la da, nosotros se la podemos dar por cómo analizamos el riesgo. Porque al final, a mí, entre comillas, me da igual quién eres tú como empresa o que tus financials no sean perfectos, porque al final eres una startup o una empresa que está empezando o que hace poco que existe, pero si tu cliente es solvente y es una buena empresa, ahí yo te puedo financiar prácticamente sin límites, ¿no? Y entonces un poco esa es la idea o uno de los puntos clave de nuestro modelo, ¿no? De que podamos financiar a las empresas sin necesidad de apoyarnos en su score de crédito, que muchas veces es malo porque son empresas pequeñas o que han empezado hace poco tiempo. Visto que habéis hablado ya de tema de, habéis hablado un poco más de lo que cubre, ¿no? De todo el espectro de servicios y productos que tenéis, a mí me gustaría centrarme ahora un poco en producto, ¿vale? ¿Por qué empezasteis solo con el tema de factoring y cuándo llegó el momento de empezar a diversificar en servicios y productos? Es decir, hay que hacer mucho, una de las cosas que va muy bien en tema de startups, sobre todo pues en el sector más fintech, es la ultra especialización, ¿vale? Que se encuentren solo por una cosa, stick to that, ¿vale? Quédate haciendo solo esto hasta que ya seas como muy conocido y empiezas a ver otras cosas derivadas de clientes, pero no demasiado temprano para no diversificar demasiado y perder el foco, ¿no? ¿Cómo encuentras ese momento en el que dejas de ser empresa que solo hace una cosa y empiezas a ofrecer otros servicios o productos? Es muy buen comentario porque nosotros la misma opinión o pensamiento que decías es lo que teníamos en mente, ¿no? Es decir, hacemos una cosa durante mucho tiempo muy bien y cuando seamos muy conocidos ya abriremos, ¿no? El abanico de productos. Así más o menos lo hemos hecho, es decir, estuvimos desde el 2014, yo creo, por lo menos 3 años y pico, 3 años y medio, sin hacer nada más. Es más, wow, en el nicho pyme, es decir, no abrimos ni a corporates, ni nuevos productos, ni nada. Sí que fue a raíz de hablar con clientes, también de los equipos comerciales, siempre te insisten, ¿no? A desarrollar nuevos productos. En eso entraremos en la siguiente pregunta. Ellos siempre quieren vender todo, ¿no? Y cualquier cosa, incluso cosas que no tienes, pero un poco fue a raíz de los comerciales que nos pedían esto y del feedback del cliente, porque al final lo que desde el comercial es lo que nos pide el cliente, que decidimos empezar el confirming. Al final es verdad que es un producto muy parecido, ¿no? No sé, una comparativa, ¿no? A lo mejor eres un desarrollador de apps de iPhone y te pones a hacer Android también, ¿no? Y dices, bueno, sigo siendo un desarrollador de apps móviles, ¿no? Pues la comparativa en lo nuestro es seguimos financiando facturas a corto plazo de empresas solventes, es decir, el confirming y el factoring son dos productos muy parecidos y complementarios, ¿no? Entonces, en el año 3 y medio decidimos sacar confirming y vimos muy rápidamente que eso funcionaba. Es lo bueno cuando ya tienes una base de clientes, pues que ahí pues tiene sentido, ¿no? Lo ves muy rápido si funciona o no el producto. Y lo ibas a contestar, pero te he cortado porque realmente ahí venía mi siguiente pregunta. O sea, es que llega un momento en que como startup pues creas tu equipo de ventas y la gente de ventas lo que quiere es vender. Y que hacen una cosa que quizás los founders o incluso CTO, la persona más orientada a producto,
no entiende tanto porque tú sabes que tu producto todavía puede mejorar mucho, estás muy bien en tu nicho, estás consiguiendo unas métricas brutales y empezar otra cosa sería una distracción, ¿no? Sería cambiar métricas y seguramente también te cambia pues el playbook de ventas y te cambia otras cosas. Pero la gente de ventas normalmente no entiende esto y lo que ve es shiny things, ¿no? Como cosas brillantes que dice, hostia, hay una oportunidad aquí, ¿por qué no? Hay un corporate que está interesado y ya sé que no hacemos corporate, pero ¿por qué no le vamos a vender a este corporate? O hay un cliente que nos ha pedido esto específico que solo requeriría cambiar 4 cosas en el código, ¿no? ¿Cómo gestionas estas expectativas a nivel interno y cómo mantienes el foco de producto? Es difícil, es duro. Nosotros un poco a lo que hemos llegado, y de hecho yo creo que empezó más o menos en el año 3 también, cuando nos planteamos esto, porque teníamos dilema de nuevos productos o no, dilema de entramos en el sector corporate o no, es decir, habían dudas no importantes estratégicas. Y ahí lo que decidimos fue empezar un comité de estrategia anual de la empresa, algo que suena muy corporate, ¿no? Pero que realmente yo creo que nos ha ayudado muchísimo. Cada año lo hacemos y nos preparamos mucho para ello, con mucha información, con reuniones previas, con feedback de clientes, feedback interno, etc., donde hablamos de, oye, ¿qué dirección queremos tomar, no? Y un poco la gracia de tener un comité anual es que te eliminas bastante las discusiones durante el año. Es decir, tú durante el año te viene alguien y te dice, oye, ¿podemos hacer esto? Dices, gracias por el feedback, lo hablamos en el comité de este verano, ¿no? De estrategia. Entonces, el primer comité que tuvimos fue duro, fue cuando hablamos del tema del confirming y de entrada corporate, y ahí decidimos testearlo. Lo más gracioso de todo es que es como todos los planes y los business plans, que tú haces el comité, tomas unas decisiones y luego unas las sigues, las otras te las pasas por el forro, pero por lo menos lo haces de forma consciente. Y yo es lo que siempre digo, si lo haces de forma consciente, yo creo que ya has ganado mucho, ¿no? Si no lo sigues tu plan, por lo menos sabes que no te estás siguiendo el plan que has decidido, ¿no? Entonces, así ha sido como lo hemos hecho, es decir, un comité de estrategia anual y mucho feedback de clientes y de todo el equipo, que lo juntamos para hablarlo y una vez al año decidimos tomar una dirección u otra. Es verdad que durante el año también hay meetings entre medios donde podemos pues cambiar alguna decisión, pero bueno, grandes cambios los intentamos guardar para este meeting, ¿no? Pero bueno, como dices tú, es complicado cuando constantemente te llegan inputs y te piden cosas. Pero tengo que decir una cosa, y es que muchas veces hacemos el blaming de los equipos de ventas y tengo que decir que también es gracias a ese feedback de ventas y de clientes reales que las cosas van bien, porque al final el que manda es el cliente y el que habla con el cliente normalmente es el de ventas, ¿no? Entonces, lo saben un poco antes. El feedback loop y escuchar es importante. Exacto, o sea, lo saben un poco antes, ¿no? Yo creo que se anticipan mucho, lo veo yo también en mi empresa, que, o sea, yo estoy orientado a ventas y muchas veces como, quizás, o sea, no hacemos esta tecnología, pero, o sea, nunca hemos hecho un proyecto en Go, pero bueno, pero es parecido a lo que hacemos en JavaScript, no sé qué, igual se podría explorar en una época de vacas flacas, quizás, y no, pero yo sé que dentro de unos años vamos a vender algún proyecto en Go, ¿no? Es como te anticipas, pero claro, el punto de ventas correcto, o sea, ¿cómo es? El matching entre ventas y producto es cuando esas peticiones llegan en el momento adecuado. O sea, hacerlas demasiado temprano y poder decir, no, yo ya lo dije, tuve una conversación con un cliente en 2014 que nos pidió eso. No sirve absolutamente de nada y eso es algo que cuesta mucho de gestionar también. No sé, Víctor, ¿nos puede echar un cable? Porque yo quería preguntar más sobre corporate, pero realmente he vendido poco a corporate, entonces ahí sí creo que tú tienes un par de preguntas al respecto y podemos hacer el escalado de pasar a vender a empresa más grande, ¿no? Pues sí, Marc, si nos puedes explicar un poco sobre tus perspectivas en el ciclo de venta, cómo estas categorías de productos que vendes, cómo llegas a un corporate para poder ser efectivo en el ciclo de venta y en, ¿cómo se llama? Ya que han encontrado el product market fit. Pues eso es un tema interesante. Yo creo que esto aplica a prácticamente todo, pero yo lo que diría es que todas las teorías que leemos están muy bien, pero que al final en casi todo, o sea, en casi todos los temas, hasta que tú no lo haces, no vas a saber realmente cómo son las cosas en tu sector, en tu mercado, etc., ¿no? La teoría dice que cuando vendes a corporate el ciclo de ventas es más largo, ¿verdad?
Que es mucho más largo, en nuestro caso no es verdad, por ejemplo, ¿no? Nosotros cuando pasamos de vender a pymes a vender a corporates, resultó que la diferencia a lo mejor era de un tiempo medio de cerrar un cliente de 60 días a 90, 100 días. Nos esperábamos pasar de 2 a 6 meses, no de 2 a 3 meses, ¿no? Entonces, yo creo que eso fue un buen aprendizaje, ¿no? Decir, oye, toda esa discusión estratégica antes de entrar a corporate, donde uno de los argumentos era, sí, pero entrando en corporate vamos a tardar mucho más en cerrar las ventas, hay que tenerlo en cuenta para temas de cash flow, etc. Resulta que toda esa teoría pues era medio falsa, ¿no? Entonces, bueno, nuestro aprendizaje es que el ciclo de ventas no ha sido tan largo como esperábamos o como pensábamos o como se dice, ¿no? Y al final es que hasta que no lo haces, el otro learning es hasta que no lo haces no lo vas a saber realmente. Pero eso, ¿has visto que es receptivo el equipo de management o a qué nivel entras y es efectivo para ustedes? ¿Cómo? ¿A qué nivel es efectivo? ¿A qué nivel de empresa? ¿En el C-suite? Sí, no. Vamos, nosotros vendemos siempre a CFOs y son o CFOs o directores de tesorería o en algún caso, si la empresa es más pequeña, a CEOs también directamente. Y las entradas, a ver, nosotros es verdad que más o menos la mitad del volumen de negocio que gestionamos o de clientes nuevos que conseguimos es a través de partners, ¿no? Nosotros trabajamos muchísimo con todo lo que son pues private equities, fondos de inversión, las Big Four, brokers de seguros, toda esta gente que nos ayuda o nos trae clientes, ¿no? Entonces, a través de estas intros, ¿no? de partners, es una forma seguramente también de acortar el ciclo de ventas porque ya tienes confianza desde el minuto 1, pero sobre todo de entrar de forma rápida y fácil, ¿no? a estas empresas que, como dices, bueno, las corporate no siempre es tan fácil, ¿no? Conseguir un meeting de 1 hora con un CFO de una empresa que factura 500 o 1.000 millones, ¿no? Y el otro tema es que quería preguntarte, ¿cuánto tiempo ves algún tipo de cambio regulatorio que tenemos que tener en cuenta aquí en Europa o en Estados Unidos que puede afectar a las fintechs? Claro, que puede afectar a las fintechs yo creo que casi cada año hay, ¿no? Lo que pasa que porque hay muchas fintech, entonces recientemente creo que ha habido un cambio regulatorio que afecta a las fintech de wealth management, ¿no? No sé los detalles porque no nos afectaba a nosotros. Yo creo que en particular en nuestro sector, que es el sector del factoring, que hace muchos años que existe y al final no hemos creado, no es un blockchain, no es un producto nuevo que el regulador no sabe lo que es. Lo que hacemos nosotros ya lo sabe el regulador. Lo que pasa es que lo hacemos de una forma distinta, online, pero no es lo mismo que crear un producto totalmente nuevo o inexistente, ¿no? Entonces yo creo que ahí, en nuestro caso, hay un poco más de estabilidad que en otros sectores. Estoy seguro, por ejemplo, que en el sector de las criptomonedas o blockchain, pues cada año va a haber alguna novedad regulatoria, es muy probable, ¿no? Ya si no es en España será en Inglaterra o en Europa o en el mundo. Entonces, yo creo que si estás en un sector que es totalmente nuevo, va a cambiar mucho más a menudo. Si estás en un sector que simplemente le has dado una vuelta de tuerca, pero que ya existía, yo creo que ahí hay menos cambios regulatorios. ¿Y qué tal? Vamos a hablar de más de cosa de empresa, ¿no? Porque hay una parte que me interesa bastante, que es la parte del trabajo en remoto, ¿no? Uno de los grandes cambios que ha llegado está la pandemia, y lo llevamos mencionando en varios episodios, y hemos visto que empresas que eran súper reticentes a tema del remoto pues han pasado a serlo, ¿no? Y eso también ha afectado la regulación, o sea, nosotros nos ha afectado también. Se habla de, no sé si al final se acabó aceptando esto, ¿no? Del tema de la gente que se le pueda pues taxar el tema de trabajar desde casa. Entonces es algo que nos afecta a todos. Vosotros no habíais sido tradicionalmente una empresa remota, entonces ¿eso os ha hecho replantear los principios o es algo a la que tengáis la oportunidad de volver a una oficina con todas las de la ley, vais a volver y ya está? También hay temas y me gustaría que también lo linkaras a si siendo una fintech eso genera más confianza hacia el cliente final que tengáis una oficina. Sí, los dos puntos son interesantes. O sea, la parte fácil, te diría que es la de cara a cliente. Yo creo que sí, es decir,
una mínima capacidad de meeting en persona es necesaria. Es decir, cuando vendes a empresas corporate, muchas veces lo necesitas. ¿Eso significa que necesitas que todo tu equipo esté en una oficina? Tampoco. Es decir, no sé, nosotros la oficina de Madrid siempre ha sido, la principal es en Barcelona, pues la de Madrid ha sido una sede más corporativa en un espacio de coworking donde tenemos espacio para hacer reuniones y ya está. Y esa es nuestra oficina, pero la gente trabaja mucho desde casa, es decir, ahí siempre ha sido así porque no tenemos como todo el equipo ahí, ¿no? Entonces, yo creo que para nosotros es importante poder tener reuniones con clientes y con partners en persona, en la oficina, pero eso no significa que todo el equipo tenga que estar en la oficina. Respondiendo la primera parte de la pregunta, para nosotros, y después de darle muchísimas vueltas, creo, como todas las empresas, porque creo que hemos testeado todos modelos de todo tipo, nosotros después de darle muchas vueltas hemos decidido y vemos claro que no queremos ser una empresa remote first. ¿Significa esto que no podemos trabajar en remoto? No, sí podemos trabajar en remoto. Lo que pasa es que nosotros no vamos a asumir que estamos todos en remoto, no vamos a estarlo todos en remoto, y los motivos son varios. Y yo creo que lo importante aquí es que cada empresa es distinta, es decir, algo no tiene que funcionar para todas las empresas. Está claro que la flexibilidad como punto de partida es algo bueno para todo el mundo, pero, por ejemplo, en nuestro caso, ¿por qué no queremos o qué ventajas le vemos al no estar en remoto, ¿no? O estar en la oficina? Por ejemplo, para nosotros hay un tema de parte del valor de trabajar en Novica es el pasarlo bien, el conocer gente, el establecer amistades. Toda esta parte vemos que es posible replicar en parte de forma remota, pero es mucho más complicado y nunca igual que si estás en una oficina, ¿no? Y yo lo veo, pues, cuando hemos tenido periodos en remoto y volvemos a la oficina, el ambiente que hay, cuando la gente está aquí, puede hablar, puede relacionarse, puede luego al salir hacer una actividad juntos porque ya salen juntos de la oficina. Todo esto es complicado, ¿no? Entonces, nosotros hemos hecho encuestas al equipo y una gran parte de lo que valoran de trabajar en Novicap es esto, ¿no? Es el divertirse, el relacionarse con otras personas. Y eso es más fácil en la oficina. Otra parte es el learning curve, ¿no? Lo que tardas en aprender y en hacer el onboarding de nuevas personas. Nosotros, al final, somos un sector tradicional, financiero, pero contratamos a mucha gente joven con potencial que pueda aprender y crecer rápido, ¿no? Eso es mucho más fácil en persona que en remoto. ¿Por qué? Pues porque al final, si tú estás en una oficina, te empapas mucho más rápido de lo que hace todo el mundo, puedes aprender, tienes acceso a lo que hacen los otros de una manera mucho más fácil y rápida que si estás en casa, ¿no? Entonces, también cuando hay gente nueva, en lo que tardan en aprender cómo funciona todo, pues si estás en la oficina, pues es mucho más fácil. No digo que no sea imposible en remoto, pero creo que es más sencillo. Y por último, yo te diría que hay un tema que, bueno, es más controvertido, pero esa es mi opinión, que es lo que llamamos aquí el sense of urgency, ¿no? O el trabajar a tope, al menos mientras estamos trabajando, ¿no? Y para nosotros esto es algo que siempre lo decimos, aquí trabajamos muy intensamente, por algo somos una empresa con alto crecimiento y yo creo que esto es más difícil desde casa. Y lo digo porque básicamente la gente internamente nos lo ha dicho abiertamente y de forma honesta: oye, yo cuando estoy en casa me cuesta trabajar a la misma intensidad que la que trabajo en la oficina. Que luego compensas con eficiencias de que no pierdes tiempo tomando el café, de que no pierdes tiempo hablando con el de al lado, que no te molesta nadie, totalmente cierto. Pero la intensidad esa, incluso yo mismo lo noto. Yo el día que estoy en casa, pues siempre tienes la nevera más fácil, no tienes a nadie al lado. Bueno, es lo típico, ¿no? De que te despistas un poco más y la gente nos lo ha dicho también abiertamente, ¿no? Entonces creemos que todo esto nos evoca a trabajar. Soy consciente de todas las ventajas que tiene el trabajo en remoto, un talent pool internacional, no perder tiempo en commutes, reducción de costes para nosotros en tema de oficina, puntos muy, muy buenos del remote, pero para nosotros no compensa o es preferible en la oficina. Sí, no lo decía tanto por eso, para que fuera una conversación de remote versus no remote, porque al final pues cada uno tiene sus dinámicas, ¿no? Como por ejemplo el tema de las distracciones.
eso es porque quizás el equipo que tenéis no está pensado para un trabajo en remoto, ¿no? O sea, y como nosotros no hemos tenido nunca oficina, que fichamos solo gente que ha trabajado en remote, entonces esas cosas ya no las tienen y entonces no se da. No sabríamos trabajar en oficina. Yo estoy convencido que el día que abramos una oficina, si la hacemos, se nos va a ir la mitad de gente porque dirán, no, en la oficina yo no puedo trabajar, hay distracciones y no sé qué, y claro, y tienes la máquina del café, y tienes... entonces es como el mismo discurso, pero al revés. Pero sí que me esperaba una cosa que no has dicho y me ha sorprendido bastante. Yo pensaba que uno de los motivos para que no hicierais remote era por temas, lo mismo, temas de seguridad, ¿no? Porque al final, lo hemos comentado al principio del podcast, FinTech tiene unos, sobre todo cuando tratas con datos bancarios de la gente, tiene unos niveles de seguridad mucho más altos que igual no quieres tener de manera distribuida. No digo que pase, porque, o sea, nosotros hemos trabajado con empresas de fondos de inversión y tal, y hemos trabajado con los niveles más altos de seguridad indicados por los sectores regulatorios del sector financiero, ¿no? Pero hubiera entendido que dijeras, no, es que por el tema de los datos que tratamos, mejor que lo tengamos todo focalizado en oficina, y no ha salido, ¿no? O sea, para mí las ventajas de tener oficina quizás serían tres. Una es el tema de las reuniones con clientes, porque nosotros sí que hemos experimentado eso de, no tenéis oficina, sois un grupo de freelance, no os creo, ¿no? Eso nos ha afectado hasta el punto de que a veces pues yo alquilo oficinas en el Regus de turno, en Spaces, donde fuera, WeWork, para tener reuniones con posibles clientes. Pero ya también es cierto que si no quieres trabajar conmigo por no tener oficina, probablemente yo no quiera trabajar contigo. La otra es la motivación, y eso es muy importante, y eso se nota. Y pues una empresa 100% remota como la nuestra tiene que invertir. Nosotros nos vemos cada 2 meses con todo el equipo, porque luego vemos un motivation boost, ¿no? Al mismo tiempo, sabría lo que te he dicho antes, si fuéramos no remotos, pues perderíamos a gente. Pero hay un punto que las empresas están descubriendo ahora, las que se están pasando el tema de dejar la oficina, que es el tema del almacenamiento de cosas. Nosotros tenemos que repartirnos las cosas en casa de los socios, y somos el Dropbox de la empresa a nivel particular. Todo el material, las camisetas, las sudaderas, las tazas, los roll-ups de los eventos de Startup Guide, todo eso está repartido por las casas de los socios. Pero sí, es muy buen punto. Entonces te quería preguntar, quería que dieras un par de pinceladas sobre cultura de empresa, porque me parece que sois una de las empresas que hace cultura de empresa, entiende bien y la aplica bien, y eso en Barcelona desde el año 2014. Éramos pocos los que hacíamos cultura de empresa bien, o sea, en 2014, cultura de empresa en Barcelona significaba tener un puto ping-pong en la oficina y dar snacks, ¿no? Pero no. Y vosotros sois de los pocos que yo seguía como diciendo, lo entienden bien, lo tienen bien. Danos unas pinceladas de cómo surgió y cuál es vuestra cultura de empresa. Sí, quizá lo primero de todo es que no hemos acertado a la primera, ni a la segunda, ni seguramente a la tercera, ¿no? Creo que desde el 14 a hoy hemos cometido muchos errores. Sí que es verdad que nosotros, como tú decías, o sea, más allá de los perks típicos, ¿no? del ping-pong, que nosotros no lo tenemos, pero sí que tenemos otros, como puede ser, no sé, pues una suscripción a gimnasio, que ha quedado cancelada por el COVID, pero existía, unos snacks en la oficina, las cosas más, entre comillas, más típicas, ¿no? O los company retreats anuales. Pero más allá de esto, lo que sí nosotros nos hemos intentado focalizarnos y revisado cada año también, es un tema de definir, oye, ¿qué valores? Bueno, quizá hemos empezado siempre más por la misión y el propósito de la compañía, y un poco relacionado con esto, porque están muy interrelacionados, ¿qué valores dentro de la compañía queremos fomentar o creemos que son los importantes a tener, ¿no? Que nos ayudan a ejecutar nuestra misión, a seguir nuestro purpose y al final a trabajar de forma tranquila, bien y que todo funcione, ¿no? Porque al final la tranquilidad y el estar bien es algo clave, ¿no? Entonces, ahí lo que vimos es al inicio, hicimos el ejercicio de definir 3 valores y ya está, ¿no? Sí que nos lo pensamos, lo debatimos y tal, pero se quedó ahí, ¿no? Entonces, poco a poco con el tiempo lo que hemos visto es que la parte más importante no es definirlos, ¿no? Sino la parte de cómo vivimos esos valores, cómo contratamos en función de esos valores, porque eso al final es la clave de todo, cómo los alineamos o cómo nos ayudan a conseguir nuestro propósito, incluso ser muy tajantes en si hay algo o alguien que no encaja con los valores,
pues si hay que tomar una decisión, pues se tiene que tomar, ¿no? Y eso es lo que hemos, sobre todo, aprendido más recientemente. A nivel de nosotros, propósito, tenemos uno muy claro, que es, en inglés, es Help Companies Thrive Through Financial Technology, es decir, queremos ayudar a las compañías a crecer y a que vayan bien a través de tecnología financiera. Y lo que hemos visto es que, muy relacionado con esto y también con, creo que también es muy importante que los valores de la compañía estén alineados con los valores del management team y de los founders, porque si no, si tú no vives un valor, tu compañía no lo va a vivir y tu equipo tampoco. Entonces, lo que hemos visto es que los valores que más nos ayudan a conseguir nuestra misión y al mismo tiempo están alineados con nosotros son 4 principales que hemos definido. Por un lado tenemos integridad, humildad, exceeding expectations y give first. Give first es uno que nos viene un poco de nuestro inicio, ¿no? Viene de Techstars, es uno de los valores de, bueno, el valor de Techstars, y se lo hemos robado un poco porque realmente creemos que es algo importante para nosotros. Cada uno de ellos tiene una justificación muy clara, que es muy largo de explicar, pero por qué eso nos ayuda a nuestro propósito y por qué nos ayuda a trabajar en el día a día, ¿no? Entonces, bueno, creo que todo esto y cada año iterándolo, porque estos no son los del principio, evidentemente, hemos ido iterando, sí que dicen, no, los valores es algo que defines y tiene que aguantar a largo plazo o medio plazo. Sí, estoy de acuerdo, si lo haces muy bien, a lo mejor te aguantan unos años, pero también creo que tienen fases las empresas y que tienes que ir cambiándolo o adaptándolo, ¿no? Para poner un ejemplo específico, Apple cuando se lanzó era una empresa rebelde, ¿no? Porque era una empresa que estaba cambiando el status quo y uno de sus valores era eso, pero a día de hoy Apple no puede abogar por la rebeldía porque ellos son el status quo, todo el mundo tiene Apple, ¿no? Entonces ya han tenido que cambiar un poco el enfoque y quizás están un poco más enfocados a mantener el status quo, que ya son ellos, ¿no? Que no ser rebeldes, ¿no? Que quizás son los incumbents, ¿no? Las nuevas empresas que entran. Entonces, bueno, es normal que evolucione todo un poco. Me has leído el pensamiento porque te iba a preguntar precisamente sobre eso. O sea, yo iba a decir que desde mi perspectiva de Robin Hood y de aficionado a futuros cyberpunk en los que las grandes corporaciones han sido derrotadas por la anarquía, ¿vale? En 2014 vi un poco de esperanza en las fintech, ¿vale? Dije, hostias, fintech, cripto, vamos a ver un nuevo orden mundial, ¿vale? Estoy profundamente decepcionado con las fintech desde mi absoluta ignorancia, ¿eh? Han cambiado muchas cosas y han forzado muchos cambios, pero al final, ¿qué ha pasado? Que las fintech más poderosas se han convertido en bancos, que al final han acabado fichando gente de los bancos para aplicar las mismas problemáticas que tienen los bancos, y no sé, nosotros mismos hemos probado Revolut como banco, muy bien para ciertas cosas, muy mal para otras. Entonces, bueno, y la otra cosa que han forzado es que los bancos os copien cosas a vosotros, mejorando un poco sus servicios, y se ha mantenido el status quo. O sea, dos cosas, o los bancos se han hecho un poquito más guays y siguen manteniendo el status quo, o un par de fintechs han entrado en el status quo. O sea, no ha cambiado absolutamente nada. Ahora quiero escuchar vuestra opinión de decirme, no, Alex, estás completamente equivocado, han cambiado muchas cosas. ¿Qué es lo que realmente ha cambiado el status quo? ¿Y realmente creéis que va a haber un cambio más profundo? ¿O esto es lo que va a pasar en los próximos años y tengo que olvidarme de estos sueños tan raros? No, a ver, yo creo que tus sueños seguramente poco a poco se vayan a ir cumpliendo, pero sí que creo que seguramente va a tardar más tiempo del que a ti y a todos nos gustaría, ¿no? Por ejemplo, o sea, en el mundo de las fintech, yo creo que han habido cambios muy, muy, muy positivos, ¿no? Para no hablar siempre de mi propio sector, pues si hablamos del sector del wealth management, ¿no? Ostras, hay empresas fintech en España y en Europa que te ayudan a invertir tu dinero de una forma objetiva, ¿no? Porque los bancos al final, cuando tú ibas ahí con tus ahorros, te vendían sus productos, sus fondos con unas comisiones altísimas, etc, etc, etc. Pues, ostras, hay fintech que han conseguido desintermediar esto sin intereses cruzados, te venden lo que ellos creen que es el mejor producto, muchas veces indexado para invertir tu capital. Y ostras, a mí eso me parece un impacto muy positivo, y son empresas que están gestionando volúmenes porcentualmente pequeños comparado con los bancos, pero muy altos y con miles o decenas de miles de clientes, ¿no? Entonces, para mí eso ya es muy positivo. Es verdad lo que tú has dicho, que en ciertos negocios
te pasa lo que tú has dicho, que las empresas fintech necesitan una regulación o obtener una licencia bancaria, porque eso te da acceso a ciertas cosas que sin ello no puedes hacerlas. Para poner un ejemplo muy sencillo, y ahí esto sí que aplica a nosotros, si nosotros tuviésemos una licencia bancaria, podríamos tener acceso a depósitos o a dinero de los bancos centrales, que básicamente el coste de capital es cero o negativo, y por lo tanto mi materia prima, que es el dinero, yo cojo un dinero y se lo vendo a otro, pues mi materia prima iría a coste prácticamente cero. Yo, a día de hoy, mi materia prima, que es dinero que la saco de fondos de pensión y aseguradoras, yo les tengo que dar una rentabilidad que ya te digo yo que no es cero, es bastante más alta que cero. Entonces, claro, yo quieras que no, el producto que vendo, que es dinero, a mí me cuesta más que lo que a los bancos les está costando. Si yo fuese un banco, podría acceder a esta materia prima más barata y, por lo tanto, venderla más barata. Claro, ahí ya entramos en un tema bastante complejo de, sí, claro, podría cambiar la regulación y que no necesites una licencia bancaria para acceder a capital barato, pero ahí el conflicto de intereses y el status quo creo que vamos a tardar muchos años a que cambie, especialmente en España. Hay otros países que sí que han avanzado más y, por ejemplo, en nuestro sector de la financiación, pues en Inglaterra, y ya más de la mitad de la financiación de empresas no viene de bancos. Para mí esto es algo muy, muy positivo. En Estados Unidos también, más del 50%. En España no llegamos al 1% de financiación que no venga de bancos. O sea, ahí estamos nosotros en nuestra lucha, ¿no? De pasar ese 1%, ir a por el 2, el 5 y el 10, ¿no? Pero que es algo lento y desafortunadamente yo creo que es más lento de lo que querríamos todos. A lo mejor hay sectores, como decía antes, yo creo el sector de las criptomonedas puede ser quizá un cambio o algo, un acelerador importante de esto. Pero bueno, ya te digo, está muy por ver y ojalá todo fuese más rápido de lo que va, ¿no? Víctor, ¿cómo lo ves tú? Pues bien, yo creo que siempre va a ser un proceso iterativo. Por un lado, queremos cambios para nosotros como consumidores, pero por otro lado, cuando tienes tu inversión en tu casa o en tu negocio, tú no quieres que tantos cambios que cambian el valor de los activos que te ha costado y has ahorrado toda tu vida. Entonces, por un lado, queremos que sean más eficientes y más, pero que no sea demasiado dramático los cambios, si no pierdes la fiabilidad en el sistema. Entonces, aquí es algo, pues, lo que acaba de decir Mark, yo creo que tiene todo el sentido del mundo que haya regulación para transacciones importantes macroeconómicos, pero no existe una mentalidad de startups y cosas ágiles para mantenerlos listos para hacer cambios. Pues no tendrán ningún incentivo, monopolios estas grandes empresas. Y somos también nosotros mismos muy hipócritas, porque si realmente quisiéramos ver esos cambios, pondríamos nuestros esfuerzos, nuestros recursos en las pequeñas startups y pequeñas empresas. Pero al final del día nos vamos, por ejemplo, hablando otra vez del trading. Yo hago muchas operaciones en Cuba. Si no operas con Banco Bilbao Vizcaya, Santander, La Caixa o Banco Sabadell, no se hacen operaciones en Cuba. Y mira que hay una cola enorme de 3, 4, 5 meses de personas con pagos garantizados y no se pueden hacer transacciones en Cuba. ¿Por qué? Pues no hay una entidad financiera que esté apoyando a cartas de crédito para hacer tradings. Y aquí ya no hay, como ha dicho Mark, un riesgo de que haya impagos. Simplemente no están dando el crédito. Y no saben, yo no he llegado a entender por qué no. Y aquí nos estamos dejando atrás porque en Estados Unidos... lo bueno es que Estados Unidos no puede hacer cosas en Cuba. Aquí el Reino Unido y Ámsterdam realmente se lo han llevado todo. Pero llega a lo mismo. Tienes que tener un sistema bancario para poder fiarte y eso realmente viene cuando eres pesos pesados. Para ir cerrando, una cosa que me he olvidado de comentar es que también respecto al tema de status quo que mencionabas tú, Mark, y que sea muy interesante, ver también el cambio de discurso de ciertas startups que al principio, cuando son pequeñitas, van muy de somos antibancos. Ejemplos claros, Cantox en Barcelona tenían una actitud completamente, te diría incluso un poco exagerada, de somos antibancos para luego acabarse aliando con todos los bancos, ¿no?
hay un poco de disonancia a nivel de principios quizás, pero es la estrategia. Les ha salido bien, les podía haber salido muy mal. Revolut es otro. Rajando de los bancos siempre y ahora se convierte en un banco y su comunicación ya no es la de antes, ahora es la de no, ahora sos como un banco mucho más accesible y antes era el niño gamberro del barrio, con lo cual, bueno, estas jugadas pueden salir bien o pueden salir mal, pero sí que es verdad que en fintech se daban mucho, ¿no? Lo de, oye, soy anti-establishment y luego te conviertes en establishment. Última pregunta para ir cerrando, más respecto a ¿qué perspectivas veis en el sector? Pregunta para los dos, para el año que viene, porque este año que hemos visto mucha fusión, bueno, hemos visto fusiones bancarias, algunas han salido, algunas no, como se ha anunciado que al final creo que la del Sabadell y Banca no se va a hacer, pero se ha visto también mucha fusión y mucha adquisición en el sector de fintech. Y por otro lado, muchos despidos en masa, o sea, Monzo, Revolut, por decir, los grandes players de fintech, han echado muchísima gente. ¿Qué perspectivas tenemos para el año 2021? Yo quizá separaría mucho lo que sería el sector tradicional del sector startup. Creo que es muy diferente. En el sector tradicional nosotros lo que hemos visto es, y también dentro del tradicional, entre grandes empresas y quizá pymes o pequeñas empresas. Sector tradicional, grandes empresas, ha habido poco cambio. Es decir, yo por lo que he visto en el mercado de las grandes empresas han habido relativamente pocos despidos. Al final, las empresas más grandes corporate, además, también han tenido acceso a ICOs, etc. Ahí, como siempre, habrá menos movimiento y menos, yo creo, problemas, aunque evidentemente los sectores afectados, como son la hostelería, turismo, etc., ahí seguro que va a haber movimiento y ya lo está viendo. Han salido pues muchas noticias recientemente. Yo creo que en el sector pequeño, ahí sí, o sea, aparte del sector hostelería y turismo, y los relacionados, ahí muchas empresas van a tener problemas y ahí es un poco lo que nosotros abogamos, que no hay que ser demasiado optimistas porque los problemas creo que están aún por venir y por verse, porque al final este año ha habido una anestesia total de la economía, que es lo que ha hecho el gobierno, que en parte puede ser una buena opción lo que han hecho, pero lo que han hecho es anestesiar, han dado financiación a todo el mundo, han dejado que las empresas no paguen, no tengan la gente en ERTE, que yo creo que todos son medidas bien hechas, si las haces bien son positivas para que no cierren empresas de golpe, pero es verdad que el año que viene todo esto hay que empezar a pagarlo y ahí es cuando va a empezar a verse realmente las empresas que van a sobrevivir y las que no. Entonces, en nuestro sector, que trabajamos mucho con gente del mundo del restructuring, también del mundo concursal, todo el mundo se está preparando para realmente no un 2020, un 2021 muy movido en ese sentido, ¿no? Y quizá por la parte de las startups, yo creo que es ley de vida, es decir, el mundo startup es mucho más agresivo en todos los sentidos, cuando va bien y cuando va mal. Y si tú al final estás en un sector que está medianamente un poco afectado y tú tienes márgenes de maniobra muy pequeños, ¿no? Como pasa en las startups y estás con crecimientos muy agresivos, pues oye, este año no era un año para crecer. Tú como startup, si ibas a venderle a alguien, era complicado, ¿no? Que la gente compre cosas nuevas. La gente estaba en modo sobrevivir, no hacer nuevos proyectos ni grandes cambios, ¿no? Entonces, bueno, y también a nivel particular la gente está un poco en stand-by, ¿no? Estamos todos diciendo, bueno, a ver qué pasa, ¿no? Mucha gente duda de que vaya a tener trabajo dentro de 6 meses, etc. Entonces, yo creo que ahí estas grandes startups que han hecho despidos masivos, pues es lo normal, ¿no? Y ahí es donde, bueno, todas las que dependan demasiado de la parte de sus inversores, pues ahí van a tener problemas o negociaciones muy duras, ¿no? Pero bueno, eso es la ley de vida del mundo startup. Víctor, ¿cuál es tu forecast para el año? Yo siempre intento mantener una perspectiva desmesuradamente optimista, que a veces no tiene sentido. Explícate. Que también es difícil articularlo, pero creo que la energía positiva crea cosas positivas, aunque es difícil de justificarlos a veces. Entonces, claro, Marc lo que ha dicho tiene mucho sentido, que tenemos que pasar la factura de aquí a 6 meses, será difícil, pero aún así, aunque empezamos de una base muy modesta en España, en temas de startup, por ejemplo, que Marc ha hecho 2 líneas importantes, las que son empresas pequeñas y startups y industria en general. Startups, pues
hemos demostrado en nuestro ecosistema que sabemos responder rápidamente y mucho más rápidamente que antes, por un lado. Ya llevamos 15 años recogiendo muy buen talento y atrayendo a gente por varias razones aquí a Barcelona y en España, tanto en Madrid como aquí en Barcelona, para trabajar en cosas súper interesantes, en fintech, en SaaS, en data science, en inteligencia artificial. Hay muchas cosas muy sexys que se están haciendo y no creo que eso va a parar. Pero en el tema ya más grande de industria, yo sigo muy positivo. En temas de energías y telecomunicaciones, que son mis áreas donde trabajo y levanto capital para empresas corporates en el Reino Unido, el apetito, curiosamente, va creciendo. Entonces, yo creo que lo que están viendo es en sectores de telecos, energías renovables. Vamos a empezar a ver nuevas tecnologías que no se están hablando mucho, pero que han tenido un impacto importante en temas de medio ambiente. Y también, pues, otras tecnologías que son importantes para, ¿cómo se llama? Para llegar o levantar, acelerar procesos en otras industrias, que son temas bases. Por ejemplo, estamos hablando de el talento que vamos desarrollando. El papel de la mujer ahora se está desempeñando bastante, está realmente liberando sus capacidades, y yo creo que es súper positivo, y me encanta este aspecto de estar en Barcelona, porque veo un empuje muy importante para ayudar a las mujeres emprendedoras, y es un activo que creo que no se ha descubierto bien, y aquí ahora creo que lo estamos viendo. Hay muchos factores distintos que yo creo que nos van a posicionar un poco mejor de las predicciones negativas de aquí a 2021. Mucha gente, aunque no está invirtiendo y se están esperando, yo lo estoy viendo en mis negocios, que están aguantando, como bien ha dicho Mark, pero cuando ya se vuelvan a mejorar un poco, la gente suele invertir y fuerte. Y también lo estoy viendo muchísimo en operaciones en Tocho. Aquí los españoles y catalanes les encanta todo lo que es ladrillo y no están invirtiendo, pero los precios se van ajustando y ya son bastante más reales. Y cuando hablo con expertos del sector, es que hay una demanda impresionante de extranjeros que quieren invertir en España, porque ya los precios de la demanda y lo que se está vendiendo ya es más real y más realista para facilitar operaciones. O sea, yo soy más positivo, Alex. No sé si he contestado tu pregunta. Habéis contestado excelentemente. Nos quedamos sin tiempo. Marc, te doy esta cámara, este micro, para que en un minuto digas qué es lo que tiene que saber la gente de lo que nos espera de Novicap, que nos hables del podcast que tenéis, de alguna otra cosa, iniciativa interesante que estés montando. ¿Qué tenemos que saber? ¿Qué nos espera de ti? Bueno, nos espera como un año. A ver, sí que no soy muy optimista con las empresas, pero soy la verdad que muy optimista de lo que nos espera los próximos años en Novicap. Como decías tú, más a corto plazo, hemos lanzado un podcast también que está teniendo mucha atracción. Y muy bueno, por cierto, muy bueno. Gracias. Se llama Hablando con Líderes y entrevistamos a gente interesante del sector para aprender. Básicamente somos muy fans de aprender y ese es el objetivo del podcast, tanto para nosotros como para quien lo escucha. Y nada, de cara a Novicap y a seguir novedades para el año que viene y para si hay empresas que están aquí, nos pueden seguir a través de las redes. Yo soy bastante activo en LinkedIn, un poquito menos, pero algo de actividad tengo en Twitter también. Con mi nombre, Marc Antoni Macià, es el handle, y de Novicap, simplemente buscando Novicap está todo publicado ahí. Así que nada, si la gente tiene interés, se puede poner en contacto directamente y estaré encantado de responder. Perfecto, pues sí, os animamos a que sigáis también su podcast, porque realmente es muy bueno. El nivel de los invitados desde el primer episodio es fantástico. Y también invitaros a que miréis, pues eso, no sé si estáis fichando o no, pero que miréis los openings de Novicap, porque es una empresa de Ruby, eso también hay que mencionarlo, hace las cosas muy bien y ya habéis escuchado la cultura de empresa que tienen y la verdad les vengo siguiendo desde 2014, que también es cuando empezamos nosotros, y dije, esta empresa mola, esta empresa promete y van a estar aquí muchos años. Y mira, si hubiera tenido oportunidad de invertir, habría sido una de mis inversiones. Así que nada, muchísimas gracias a los dos y a ti, Alex, en el siguiente episodio. Muchas gracias. Gracias.